Estamos en el taller Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid y hoy contamos con la intervención de Josep Cañabate de la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos acompaña y que nos va a hablar de la colonización jurídica del RIF. Eh, Siempre hablo algo del invitado y algo del tema. Sobre el invitado, pues decir que es una persona cercana al taller, que he estado varias veces en la Universidad Autónoma de Barcelona y que tenemos varios proyectos de colaboración en marcha y que la Autónoma de Barcelona, ellos hacen historia del derecho, pero hacen antropología jurídica, lo cual es muy cercano a los temas de interés de este taller, con lo cual, pues, es lógico que colaboremos. En cuanto al tema, pues es muy interesante y también lo que veníamos comentando es que la colonización jurídica del RIF tiene que ver con la historia de España, eh, pero que indirectamente la cuestión postcolonial es una cuestión de gran relevancia en América Latina, eh, y que puede ser de interés para los estudiantes que hoy nos acompañan. Y sin más, y agradeciéndoles que para nosotros es una gran satisfacción que hoy esté aquí con nosotros, le cedo la palabra. Bien, pues buenas tardes a los que estáis de forma síncrona en el seminario y saludos pues a aquellos que nos veáis pues de forma asíncrona, ¿no? En primer lugar, pues quería decir pues que estoy muy contento de estar aquí hoy en este seminario, en el marco de este máster, ¿no? Y muy contento pues por varios motivos, ¿no? Primero por el máster, por el seminario y también pues agradecido por el profesor Pérez de la Fuente, ¿no? Con el cual pues como él ha apuntado nos unen varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, para nosotros el profesor Óscar Pérez de la Fuente pues es un referente, tenemos varios proyectos en marcha y si se me permite una broma privada que ahora explicaré, formamos parte del club de los teólogos, ¿no? O sea, aquellos que filosofamos o pensamos en las ideas, unos en la historia, pero que al final tienen una aplicación en la contemporaneidad. Bien, pues la presentación que voy a hacer hoy tiene que ver, como reza el título, sobre el RIF, en concreto sobre una etapa que es la del protectorado de España en Marruecos, que tuvo lugar entre 1912 y 1956. Por cierto, pues una etapa bastante olvidada, a pesar de, como veremos, pues tiene mucha relevancia en lo que sería pues la España de principios del siglo XX. Y lo que quería reflexionar en concreto sería sobre la colonización jurídica que va a utilizar una de esas instituciones que es digamos, un estandarte, ¿no? de lo que sería pues la cultura liberal como es la propiedad, ¿no? Entonces, para ello, lo que voy a hacer es compartir con vosotros pues un caso jurídico, un caso que tiene que ver con la propiedad y que sucedió en el RIF, el caso Candusi, el cual he recuperado pues, de la investigación archivística en el Archivo General de la Administración, con sede en Alcalá de Henares. Y a partir de este caso, lo que voy a intentar hacer es extraer lo que sería pues las estructuras, los elementos principales de ese proceso de colonización. Por lo tanto, el íter que voy a seguir en mi presentación es, primero, os voy a presentar el caso donde voy a problematizar, y luego os hablaré del contexto jurídico del protectorado, de qué es un protectorado, qué significa el escenario que hay de pluralismo jurídico. Y en la tercera parte, pues hablaré de la colonización jurídica, del reto, de qué estrategias se utilizan para poder desarrollar
ese proyecto y acabaré con la resolución del caso y con unas conclusiones. Bueno, para ello he preparado una presentación, porque los temas coloniales, como le comentaba el profesor Pérez de la Fuente, pues está bien visualizarlos con mapas, verlos, y a partir de ahí, pues iremos siguiendo, ¿no? Pues si me permiten un segundo, abro la presentación. Aquí. Pero sí. Compartir archivo. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos allá. Primero empiezo por el caso, ¿no? Vamos a hablar del que sería pues el caso que nos va a servir para iniciar, ¿no? esta presentación. Bien, pues el caso Kanduzi, o el Kanduzi era una posición militar que se encontraba pues en lo que sería pues una de estas kabilas. Luego explicaré lo que es una kabila. Y en torno a esta posición militar había unas tierras que pertenecían a la Yemá, que es una colectividad de la zona. Y lo que sucedió es lo siguiente. Esas tierras fueron inscritas en el registro de la propiedad de Nador y fueron inscritas, inmatriculadas por primera vez en lo que sería pues el nombre del Makhzen. ¿Qué es el Makhzen? Voy introduciendo conceptos para que vayan viendo un poco y entendiendo. El Makhzen es lo que se conocería como la administración del sultán, es decir, entre comillas, lo que podría ser equivalente al Estado. ¿Cuál es el problema? El problema es que se produce en el caso en concreto, se produce una acción de deslinde de esos terrenos por parte de lo que sería pues el Makhzen, es decir, la administración, y lo que ocurre es que en ese procedimiento se inscriben esas tierras que pertenecían a la colectividad en nombre del Estado, en nombre del Makhzen. Se da unos 3 meses y ¿para qué? Para que en ese periodo se produzcan las alegaciones o se produzcan lo que se crea conveniente. Entonces, en ese periodo, digamos, pues no es suficiente para que esos miembros de la Yemá, esa subfracción de la tribu, puedan hacer sus quejas y entonces pues decaen sus derechos y los terrenos se inmatriculan. Entonces aquí lo que vemos, lo que tienen delante es una instancia que lo que hace el Kait, que es la autoridad de la kabila, es decir, de la tribu de los Metalsa, lo que hace es decir, bueno, en representación de dicha kabila, solicitando por el registrador de la propiedad, se han admitidas las solicitudes suscritas por los indígenas, ¿no? Aquí utilizando comillas, que se consideran perjudicados con motivo del deslinde de los terrenos del Makhzen. Verificando que el día 10 de febrero, ¿no? Estamos en el año 27 de las inmediaciones de la posición militar de Kanduzi, no se han admitido por el señor registrador por haber finalizado el plazo para presentar las reclamaciones. Por lo tanto, aquí lo que podemos ver ya es un caso en el cual se ha producido ya esa estrategia, ¿no? de colonización jurídica. Es decir, lo que se hace es que unas tierras que desde tiempos inmemoriales habían pertenecido a esas kabilas, pues son, digamos, registradas, ¿no? Fíjense que lo que se exige, por lo tanto, a las kabilas es que presenten unas escrituras, en este caso bajo el derecho coránico, las cuales pues intenten
pues legitimar, ¿no? o atestiguar cuál es esa digamos, posesión, ¿no? Aquí lo que me gustaría ver es que vieran dónde está situado el caso Candusi, ¿no? Y para que empezamos a ver ya cuál es la confrontación de estos conceptos y cuál es la problemática que va a subyacer sobre lo que acabamos de ver, que será una de las principales estrategias de colonización jurídica. La Kabila de los Metalsa se encuentra en una zona que es conocida como el Rif. Es una zona donde milenariamente pues, han habitado pues, estas tribus de etnia bereber, amasí. Por ahí pues, han pasado cartagineses, han pasado romanos, han pasado árabes y han estado, pues, digamos, islamizadas, ¿no? Y es un territorio que tradicionalmente se ha considerado desde la óptica del sultán como un territorio rebelde. De hecho, al Rif se le conocía como Blet Siva, que significa lo que acabo de decir, territorio rebelde en contraposición al resto del territorio, que es el territorio Mahzem, que es el territorio sujeto a esta administración, a esta suerte, ¿no? de red clientelar que sostenía, que legitimaba el poder del sultán. El Rif, desde el punto de vista de la antropología jurídica, estamos hablando, fíjense que estamos hablando de una sociedad donde está el concepto de Kabila o Kabila, que es la tribu, que tiene una idea de identidad pues, basada en algún acontecimiento histórico, tradición, que muchas veces, pues, como señala el antropólogo que ha estudiado más la zona, que es Hart, ni ellos mismos a veces saben determinar. Luego, lo que vemos es cómo se articula pues, en clanes, en linajes y luego en pequeñas agrupaciones o familias que son las conocidas como las IEMA, que en este caso, en el caso Candusi, lo que vemos es como unos terrenos colectivos, unos terrenos que pertenecen a esa comunidad, pues pertenecerían a esa IEMA. Importante señalar aquí conceptos que son propios de esta sociedad de clanes, ¿no? Fíjense que el concepto de territorio, el concepto de familia o el concepto de pertenencia a grupo, pues se confunden, se hibridan. Es decir, el clan es el territorio, son los antepasados, es el futuro. Entonces, el propio concepto espacial es absolutamente diverso a la concepción occidental. Por lo tanto, lo que podemos ver aquí es un derecho de tipo consuetudinario, una sociedad face-to-face que resuelve, ¿no? cara a cara, que resuelve los conflictos en esta asamblea, en esta IEMA. Y, por supuesto, no podemos hallar ninguna idea, ¿no? parecida a lo que sería esa propiedad de código civil, que es lo que hace pues, el proceso de inscripción. ¿Qué más cuestiones? Es una cultura oral, basada pues, en esa tradición. Por lo tanto, incluso la propia comprensión por parte de la población, por parte de las kabilas, de lo que significa un expediente de registro, un registro, ya es una dificultad. Incluso también es una dificultad para ellos la aplicación de la Sharia, que como vamos a ver, es un tipo de derecho que se va a producir más en el ámbito urbano, no tanto en el ámbito rural. Por lo tanto, esta legitimación que se pide de este expediente, aunque sea Sharia, ya para ellos es una dificultad. Como he dicho, es una cultura oral. Y además, esta escritura, donde pueden alegar la posesión, esta mulquía, tiene un carácter más de testimonial de la posesión, porque ya vamos a ver cómo en el concepto islámico de propiedad o posesión es muy diverso al de la cultura jurídica occidental. Otra cuestión también que me gustaría señalar es el discurso colonial que existe en torno al factor bereber, al factor amasí.
En este sentido, fíjense que lo que hay es desde el discurso colonial, hay una suerte de dicotomía entre el factor árabe y el factor bereber. Y es una dicotomía interesada. Si lo comparamos con la zona francesa de protectorado, luego como explicaré un poquito más cuando hable del contexto, pues hay dos zonas. Los franceses utilizarán esta dicotomía ¿para qué? Para controlar, para poder desarrollar más su enculturación francesa en la zona bereber. Para los franceses, el árabe se asocia al islam, al fanático, al urbano, y el bereber, hay muchos autores de la época que hablan del factor bereber de una forma casi romántica, ¿no? Como algo así como el ideal republicano, ¿no? Incluso lo comparan, ¿no? Es alguien libre, alguien nómada o seminómada, ¿no? Que es otra de las características de estas poblaciones. Por lo tanto, los franceses lo que harán con un decreto, con un dagir de principios del año 30, lo que harán es el dagir bereber, es decir lo siguiente, bueno, ya que son zonas que en realidad están poco islamizadas, que el islam es como un barniz, nosotros lo que vamos a hacer ya pues es ofrecerles pues la formalización, la lengua francesa, ¿no? Entonces se utilizará el factor bereber para desestabilizar al factor árabe, que es el que, digamos, el dominante, el de sultán. ¿Qué pasará en la parte española? La parte española es muy interesante, ¿no? Porque Marruecos, en el ideario, ¿no?, español, existirá el concepto que el profesor Mateo Dieste llama de la fraternidad marroquí, la hermandad. Y el Rif en especial, esta zona tan interesante, el Rif, habrá autores de la época que empezarán también a romantizar, ¿no?, sobre los habitantes del Rif, y los compararán con los íberos, ¿no? Y dirán, no, es que estos son como los vascos, estos son como los íberos. Por lo tanto, no tienen nada que ver, o se parecen, o están muy diferenciados con lo que sería el factor árabe, ¿no? El hecho es que bueno, es lo que podríamos llamar como la invención de la tradición, ¿no? Es decir, esta invención de la tradición para luego intentar llevar a cabo ese proceso colonizador, ¿no? Y sobre todo pues para poder, digamos, desligarse del sultán. A efectos de España, el Rif será un lugar pues, donde se iniciará un conflicto bélico, puesto que estas tribus de la zona rifeña reconocían la autoridad espiritual del sultán, porque el sultán se entendía como comendador de los creyentes, porque era descendiente del profeta, pero no reconocerán la autoridad política, ¿no? O sea, el nivel político no lo reconocerán. Por eso se considerará territorio rebelde. Y ahí estará un personaje como Abdelkrim, que iniciará pues, una resistencia bélica contra los españoles y contra el ejército del sultán en una de las guerras más cruentas, incluso de la historia internacional. Hay el desastre de Anual, que hace poco se produjo el centenario. En un día murieron 10.000 soldados de reclutas españoles en estas tierras, incluso muy cerca de donde se produce pues, este conflicto, ¿no? Bien, pues justamente va a ser el argumento del conflicto el que va a utilizar este caid, esta autoridad en su instancia, para que se amplíe el plazo, para que de alguna manera acojan las demandas de la comunidad, ¿no?, de la Yemá. ¿Por qué? Porque los Metalsa, la tribu de los Metalsa, va a ser lo que se conoce como una jarca amiga, como un regimiento compuesto por rifeños que participará, que ayudará pues, en lo que sería la batalla de Alhucemas, en la que en el 27 finalmente ganarán la batalla, ¿no? Más cuestiones, pues como vemos en este procedimiento, se trata de la figura del Mahzen, que sería, digamos, la parte pública,
Y ya vamos a ver aquí un intento de lo que sería una colonización jurídica, una ordenación de la propiedad llevada a cabo desde el punto de vista del Estado, estatalista. No va a llegar al nivel de lo que hacen los franceses en Argelia o lo que hacen también en su zona en Marruecos, donde va a haber verdaderas reservas, pero lo que sí que va a suceder es que el Magcén, ¿no?, el Estado, se va a erigir en uno de los principales agentes, adquiriendo propiedad para poder, digamos, pues ordenarla, colonizarla, hacer concesiones, ¿no? ¿Cuál es la obsesión, ¿no? O sea, a la aventura colonial se va pues, por ideales, por ideología colonialista, por prestigio internacional, pero también por la propiedad. Entonces, la idea era hacer un régimen que garantizase la propiedad capitalista, ¿no?, el desarrollo agrícola, ¿no? Bien, les pongo un par de fotos de lo que era el propio caso. Esto es el castillo de la posición militar de Candusi, como es una fortaleza muy rudimentaria, pero también quería que viesen la zona, ¿no? Es una zona árida, ¿no? Es una zona semidesértica, ¿no?, donde pues la principal producción pues es, como se ve aquí al fondo, ¿no?, con una ventana, son los olivos, ¿no? O sea que tampoco estamos hablando de una zona muy rica, estamos hablando de una zona árida. Y esto es importante también, ¿por qué? Porque fíjense cómo cualquier intervención en la propiedad o cualquier afectación en estas propiedades colectivas supone una ruptura de los equilibrios económicos, sociales de la propia comunidad. Es decir, que aparte de la propia injusticia, que significa inmatricular unas tierras que evidentemente están en un estado posesorio milenario, lo que supone para las propias tribus, ¿no? Bien, pues avanzo un poco y voy a ver cómo contextualizar este caso, ¿no? Ya hemos puesto muchos elementos, ya hemos hablado de muchas concepciones distintas de esta confrontación. Vamos a hablar del contexto del protectorado español, para ver la situación que había previa, que es de pluralismo jurídico, y para ver cuál va a ser la estrategia jurídica, y para ver luego cómo se va a utilizar figuras como la propiedad de estilo Código Civil o el registro para llevar a cabo esa colonización. Bueno, pues Marruecos será un protectorado de derecho internacional que se iniciará en 1912 con el Tratado de Fez de 19 de marzo. Como ven, al norte, en la costa casi toda mediterránea y un poco atlántica, en esa pequeña franja es la zona española de protectorado y casi 2/3 partes será el Rif. El sur será la zona francesa. Pero ¿qué implica? ¿Por qué es un protectorado y qué implicaciones va a tener? Marruecos ocupa una posición geopolítica muy importante en la entrada del estrecho. ¿Por qué? Porque es la ruta que lleva sobre todo los británicos al canal de Suez y es la entrada del Mediterráneo, ¿no?, a la India. Por eso Marruecos va a ser colonizada tardíamente, y esto también influirá en el modelo de colonización que va a haber. En 1906 habrá un primer tratado, que es la Conferencia de Algeciras, en la que se producirá una cierta internacionalización del protectorado, lo cual obligará en 1912, con acuerdos bilaterales, a aplicar esta figura, la del protectorado del derecho internacional. ¿Qué es un protectorado de derecho internacional? Es una figura en la cual se respeta la soberanía, en parte, del Estado al cual se protege. Marruecos era considerado como un Estado semicivilizado, como los del norte de África, desde la óptica del derecho internacional de la época. ¿Por qué se consideraba semicivilizado? Porque estaba, sobre todo, el Islam, al cual se respetaba, ¿no? El Islam tiene una tradición, tiene una jurisprudencia, tiene, digamos, siglos de tradición. Y además, pues también a la población autóctona también por este efecto existía este respeto, aunque como hermano menor, ¿no?, pero existía. Por lo tanto, el protectorado lo que va a hacer
es este lenguaje de decir, bueno, pues se asiste, se ayuda, se desarrolla, pero a efectos jurídicos lo que va a hacer es obligar a mantener el derecho, las instituciones y las autoridades existentes. Fíjense que con una administración de una colonia de administración directa hay una gran diferencia, ¿no? Porque la colonia de administración directa lo que hace es entras y pones tú el derecho de la metrópoli, el derecho del país colonizador y con toda facilidad. Aquí no pudieron hacer eso. Aquí tuvieron que mantener a todo el orden jurídico preexistente. Por lo tanto, estamos ante una técnica de colonización que se conoce como indirect rule, que es un dominio indirecto. Es decir, que tú lo que puedes hacer es influir, aconsejar, ¿no? Con muchas comillas, ayudar, acompañar a través de lo que serían figuras como el controleur, el controlador, el agente, el interventor en el lenguaje español. Por lo tanto, lo que vamos a ver es cómo inicialmente, jurídicamente, van a encontrarse con esta necesidad de respetar el derecho existente. Perdón, que me he saltado una. ¿Esto que nos conduce? A una situación de pluralismo jurídico en el Marruecos precolonial que se va a tener que mantener el protectorado. ¿Qué habrá? En primer lugar, tendremos la justicia islámica. Es el fiqh de la escuela malequita, es la que impartirá el qadi, el juez islámico, es la que aplicará la sharia, ¿no? Antes hemos hablado de la sharia, porque en base a la sharia se hacen estas escrituras, se hace la mulquía, que era lo que exigían en el caso Kandusi. Sobre todo se va a utilizar para las cuestiones que tienen que ver con el estatuto personal, es decir, aquellas cuestiones que tienen que ver pues, con el matrimonio, con las herencias, con las sucesiones, pero también afectará de alguna manera a la propiedad, a las obras pías, a los habus, que son las fundaciones caritativas, ¿no? Pero además estará la justicia magcénica. Ya sabemos lo que es el magcén, o sea, es esa justicia que se aplicará del sultán, que se aplicará en el souk, en el zoco, en el mercado, y que afectará a cuestiones jurídicas menores y que no estará tan formalizada, no estará tan tecnificada y muchas veces pues tendrá que ver más con lo que sería pues una mediación, que es la que practica el caid. Pero también hay una población judía muy importante, que es la justicia hebraica, la de los judíos. También habrá tribunales judaicos. Y por supuesto la justicia popular bereber o amasí, que es la que se practica en las yemas, que es la que se ve pues, sobre todo en esta población del Rif. Y, como he dicho, Marruecos, por motivos geopolíticos, fue colonizado muy tarde, en 1912. Eso lo que hizo es que se estableciera un sistema de justicia consular. ¿Qué significa eso y qué impacto tendrá? Aquí se aplicará lo que se conoce como el régimen capitular. ¿Qué es el régimen de las capitulaciones? Es un régimen que lo que permite el privilegio de que los ciudadanos europeos, digamos, sean juzgados por sus propios cónsules, por sus tribunales consulares. Con lo cual, al no haber una potencia, lo que se estableció es que casi todas las potencias europeas tenían este privilegio. Pero es que además, en el ámbito colonial aparece una figura que se conoce como por el nombre francés, pero en inglés es igual, que es la del protégé, el protegido, que lo que hacen es crear verdaderas redes clientelares, ¿no? Entonces, al final, como veis, lo que ocurre prácticamente es lo que sería una precolonización jurisdiccional. Y además hay otros foros, ¿no? Este es el pluralismo jurídico que se encuentra pues, en la zona. Y de la propiedad, ¿no? Algo tan importante como la propiedad y algo que habíamos visto al inicio del expediente. Fijaros que para el derecho islámico, como dice aquí,
la propiedad va unida a la idea del dominio eminente del sultán sobre todo el suelo. ¿Por qué? Porque el Corán dice que toda la tierra pertenece a Dios y por delegación al sultán. Por lo tanto, eso que en el derecho occidental se conoce como res nullius no existe en el derecho islámico. Todo es de Dios, todo es del sultán y por lo tanto hay estados de propiedad que digamos, legitiman la posesión. Con esa idea, fijaros que se utilizan el expediente jurídico de la inmatriculación con la idea que esas tierras que no pertenecían en teoría a nadie podían matricularse al nombre del Mahzen. Bien, lo que vamos a ver es que en relación a lo que sería también pues, la propiedad, va a haber también el reflejo de este pluralismo jurídico que hay en todo el protectorado. Y fijaros, vamos a ver aquí todos estos estados posesorios o estados relacionados con la propiedad, ¿no? Las tierras Mahzen, que son las tierras que pertenecen al sultán. Las tierras muertas, que es un concepto también muy islámico, son las tierras que no se han trabajado y que luego veremos que pueden tener otro estado posesorio más cercano a la propiedad romanística. Las tierras colectivas de las comunidades, las tierras milk o tierras melk, que sería parecido a la propiedad privada individual, a la cual se accede por una figura del derecho tradicional islámico como es la vivificación, es decir, quien las trabaja puede digamos, adquirir este estatus mil. Los bienes jabús son propiedades religiosas, caritativas, que no se pueden vender, que están fuera del comercio, que están fuera de lo que sería pues, cualquier transacción. Las tierras haraj, que son tierras que pertenecían a los no musulmanes, por ejemplo, a los cristianos, a los judíos, y que se llamaba haraj por el impuesto. Las tierras gish son tierras de tribus que el sultán había regalado gracias a su apoyo, tierras naivas, muy parecidas, ¿no? Y luego estaban las propiedades de los extranjeros que a partir de mediados del siglo XIX en diversos tratados pues se habían aceptado, ¿no? Pues fijaros, ¿no? Es este mosaico de estados posesorios que es con el cual pues, se encuentran los protectorados, ¿no? Como dice aquí, los protectorados tenían ante sí una grave responsabilidad en orden a la materia, la propiedad. Y Viguera Franco, ¿no? Que es un tratadista de la época, estamos hablando del año 49, ¿no? Fijaros, ¿no? Habla de una anarquía reinante, ¿no? Que se cebaba sobre las costumbres patriarcales, el estado de indivisión, habla de la inseguridad y luego habla de una idea que es muy propia de la colonización jurídica, ¿no? La acertada idea de la regulación, del saneamiento, ¿no? De la cual va a depender la riqueza, ¿no? La agricultura, la ganadería, los bosques, las minas. Por lo tanto, entiende este necesario proceso de colonización jurídica. Bien, voy avanzando, ¿no? Porque voy consumiendo el tiempo. Vamos a ver ahora la colonización jurídica, es decir, vamos a ver ahora cómo todo este pluralismo jurídico, cómo toda esta fragmentación o toda esta división propia de la época se va a ir, digamos, encauzando. Para ello, fíjense que se va a utilizar una estrategia indirecta. Como hemos dicho hace poco, el protectorado implica un dominio indirecto. Es decir, tú no puedes entrar a sustituir el derecho existente. Pues, puedes influir políticamente, a largo plazo puedes intentar modificar. Entonces, lo que ocurre es que el Tratado de Fez y el Tratado hispano-francés, que es el que da carta de naturaleza a ambos protectorados, lo que contiene, en concreto el artículo 24 del Tratado hispano-francés, una cláusula muy interesante, que es la que dice la siguiente: ambos protectorados tendrán la opción de establecer
una jurisdicción propia, con un ordenamiento jurídico propio inspirado en el de su nación, España y Francia en cada caso, para juzgar a los españoles, a los europeos y a los protegidos. Es decir, que lo que se dice es, van a desaparecer toda esa multitud de jurisdicciones consulares, que a efectos políticos era un contrapoder de la recién inaugurada situación de protectorado, y va a haber una jurisdicción, pero que va a basarse en un estatuto personal. Entonces lo que van a hacer los españoles es, van a crear, y franceses, van a crear tribunales que van a estar hechos pues a imagen y semejanza de los españoles, y fíjense todas las normas que aprueban: Código de Comercio, penal, comercio, obligaciones y contratos, procedimiento civil, procedimiento criminal, régimen de la condición civil, régimen de adjuntos, registro de inmuebles rústicos y urbanos y aranceles judiciales. Nótese la ausencia de normas que tengan que ver con la propiedad, con los derechos reales. ¿Por qué? Porque ni franceses ni españoles quieren regular el derecho a la propiedad, quieren meterse con situaciones de hecho. Por lo tanto, se habla de obligaciones, se habla de contratos. La idea es seguir ese estatuto personal. Pero ya anuncio que va a haber un caballo de Troya, que va a haber una estrategia de colonización, que es la que se aplicará en el caso que estamos viendo, que es la del registro de bienes inmuebles, de un registro de la propiedad. ¿Cuál es la idea? En esta cita vamos a ver la idea, ¿no? Dice, ya de principios de 1900 había buscado orientarse hacia nuevas fórmulas en lugar de imponer la propiedad privada de código civil, ¿no? Negando la tenencia tradicional. ¿Por qué no ofrecer la facultad y, por tanto, la libertad de optar por una propiedad en cualquier inmueble sujeto a registro? ¿Qué es lo que se va a hacer? Lo que se va a hacer, se dice, yo no puedo regular la propiedad, no la puedo regular. Además, fíjense que el régimen es absolutamente plural. Pero lo que voy a hacer es dar una garantía jurídica, y es hacer facultativa la inscripción en el registro de la propiedad. Por lo tanto, cualquiera de los estatus jurídicos que hemos visto, facultativamente podían entrar en el registro de la propiedad. ¿Por qué se alega el facultativo? Para que no hubiera una oposición de la población, para que no hubiera un rechazo, hubiera provocado una revuelta. Entonces se dice, no, si ustedes quieren, nosotros les ofrecemos esta alternativa de seguridad jurídica. ¿Por qué es un caballo de Troya? Porque lo que se hará es, se utilizará este expediente de la inmatriculación del registro para dar entrada a esas tierras, para dar entrada a esos estados posesorios, y cuando entren en el registro de la propiedad, inmediatamente será competencia de la justicia de los jueces españoles, que deberán aplicar el derecho musulmán si la propiedad estaba regulada por el derecho musulmán, o que deberán aplicar con las comunidades colectivas o con las propiedades colectivas de las tribus, ¿no? Un derecho, una cosa tradicional que son costumbres o usos, con lo cual, fíjense lo que ocurría, ¿no? Con la inmatriculación facultativa, lo que se hacía era, se sustraía de lo que era el estatus de realidad y se pasaba a los tribunales españoles, ¿no? Por la puerta de atrás, los cuales, al final, y es ciertamente, como vamos a ver aquí, este es el del registro de inmuebles, este es el registro de la propiedad, el artículo 91 alegaba que sí, que se podían aplicar los preceptos del derecho musulmán que no se opusieran a lo establecido en el Lajir, en el decreto, ni al estatuto personal de los poseedores. Bueno, pues si examinamos las sentencias, examinamos la jurisprudencia que había en los numerosos casos de propiedad, les puedo asegurar que el derecho musulmán prácticamente no se aplicó. Con lo cual, una
jurisdicción que tenía que ser de excepcionalidad, una jurisdicción que tenía que ser casi consular, una jurisdicción que debía servir solo para que los cristianos no tuvieran que ir a los tribunales islámicos, se convirtió en realidad, a través de la facultativa, de la figura esta facultativa y a través del registro, se convirtió en realidad en la jurisdicción principal para resolver los casos de propiedad. Y eso, fíjense, ya la propia dificultad, es decir, no hay una regulación sustantiva material de la propiedad, pero sí una regulación formal. Y eso, ante unas comunidades que, como he dicho, ni siquiera entienden, ni siquiera tienen algo próximo a lo que sería ese concepto de propiedad de Código Civil, ni siquiera entienden muchas veces los formalismos de la escritura, también están alejados del propio derecho islámico, ¿no? Es decir, que tenían todas las de perder, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos, ¿no? Las propiedades privadas estarían sujetas al régimen de la propiedad del Código Civil, absoluto, individualista, abstracto, universalista, ¿no? Que se opone frontalmente a la propia idea. No tienen el concepto de individuo, son conceptos colectivos, son conceptos muy distintos, ¿no? Es decir, fíjense cómo entran en contraposición los dos conceptos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es cómo ese concepto de propiedad de Código Civil que se implanta formalmente, lo que hará es romper, será hostil y tendrá esa dulce violencia que tiene el derecho, ¿no? Es decir, lo que no habían conseguido las tropas, lo conseguirá una figura jurídica, ¿no? Romper por dentro a esas cabinas, ¿no? Ya voy acabando, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda? No, bien, va bien. Sí, sí, sí. Lo que vamos a ver ahora cómo se resolverá el caso, y vamos a ver cómo vamos a extraer algunas conclusiones. Bien, pues el caso ascenderá y llegará a la administración colonial. En él se alegará, pues, digamos, el perjuicio que supone para la comunidad, y por esta cuestión política, porque la tribu de los Metals había ayudado al ejército colonial español contra Andelcrim, habrá un intento de que se corrija, ¿no? De que esta inmatriculación no se produzca, ¿no? Inmatriculación que se llevaba un poco inspirada en el Acta Torrens de Australia, pero con efectos más de derecho registral español, es decir, que solo tenía efecto para los terceros de buena fe, ¿no? El Acta Torrens era efectos ergables, ¿no? Entonces, al final llegará a la audiencia de Tetuán. La audiencia de Tetuán, que es el órgano superior de la jurisdicción hispano-jaliciana, y aquí lo que vemos son como jueces de tradición española que tienen muy poca formación en el ámbito colonial, lo que tienen que erigirse también en agentes coloniales, ¿no? Como vemos, es como el entorno colonial, pues cambia los ropajes también de lo que sería el juez tradicional. Por lo tanto, lo que vamos a ver es un juez que aplicará técnicamente el derecho español, un derecho que tiene que ser derecho hispano-jaliciano, o sea, derecho hispano-marroquino, que son esos códigos que hemos visto, pero al final, evidentemente, primará el derecho español porque es el que conoce. Pero que también se le obligará a actuar en una clave colonial. También estará imbuido de ese discurso colonial que transversalmente estará en todo el protectorado. Este es el presidente de la audiencia de Tetuán, y esta es una reflexión que lleva al final, ¿no? Porque técnicamente, pues lo que hace antes de la flecha, ¿no? Les ahorro todo el expediente.
lo que hace es decir, bueno, no es posible, esto es una cuestión de seguridad jurídica, de plazos, esto atentaría contra el propio sistema, no podemos implantar unos formalismos, unas garantías jurídicas y luego por cuestiones particulares pues vulnerar, esto va en contra de todos los principios, ¿no? Es decir, se alega todo lo que sería la lógica, ¿no? de la cultura jurídica occidental y luego dice, con todo, ¿no? Es muy versativo, creo que interesa más a nuestra acción política encauzar el expediente en el caso de que se trata que cumplir con todo rigor el precepto escrito. Y me parece además conveniente proceder de este modo, no solo por ser, según parece, el primer caso que en la zona oriental se da, sino porque para nuestra acción civil lo más eficaz es lograr la ordenación de la riqueza pública y poner en manos la justificación de la privada. Por ello, y como corolario de cuanto dejo expuesto, entiendo, salvo siempre el más acertado parecer de usted, que no hay por qué modificar en ese punto de un modo general el Dagir de 22 de septiembre de 1926. Es el Dagir de Deslinde, es el Dagir, el decreto que se utiliza para apropiarse de todas esas comunidades, cuyos trámites y plazos aseguran perfectamente los derechos de los interesados a que puedan afectar los deslindes del mismo. Que, sin embargo, por excepción muy calificada y tomando en consideración las razones expuestas en los anexos informes que tengo, ¿no? Pues dicen que es conveniente hacerlo. Esto llegó al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros dictó un decreto especial en el cual se ampliaban los plazos por las razones políticas. Por lo tanto, en este caso nos ha llegado y lo hemos rescatado archivísticamente porque había un fuerte interés político. Pero el grueso de deslindes que se hizo por el MACCEN, es decir, por la administración colonial junto con el sultán, pues y que acabará siendo inscrito y que acabará teniendo éxito, es muy, muy numeroso. También ocurría con particulares, es decir, aquí lo que vemos es una estrategia de hacer de liderar lo que sería esta colonización jurídica, pero también los privados lo pueden hacer y también pueden utilizar la misma estrategia que se utiliza por parte del MACCEN, ¿no? Es decir, vámonos al registro, vamos a nuestra jurisdicción, donde al final sabemos que nos van a aplicar unos conceptos y va a haber unos jueces que van a ser favorables a nuestras pretensiones. Bien, pues con la resolución del caso que quería acabar la presentación. Entonces, como conclusiones, como ven, pues en primer lugar, ver cómo se produce pues esta colonización jurídica indirecta también a través de estas figuras, cómo hay un desconocimiento o hay una ignorancia y también va a haber, como he dicho, ¿no? esta dulce violencia, ¿no? Como decía Antonio Manuel España, esta dulce violencia de las formas jurídicas, ¿no? que al final pues acabará afectando, acabará siendo, ¿no? casi como una bomba, provocando la ruptura, ¿no? Y ver también pues qué estrategias se utilizan pues en esta figura propia del protectorado de derecho internacional para de manera indirecta poder digamos establecer todo el derecho occidental, los conceptos occidentales en torno a la propiedad, que es pues por supuesto uno de los ejes principales. ¿Para qué? Pues para asegurar la propiedad, para el desarrollo y para el crédito. Y bien, con esto pues pondría punto y final a mi intervención. Muchas gracias. Muy bien, pues muy interesante.
Veo que hay una mano levantada, muy bien. Ingrid, vamos a intentar a ver si se te oye en el aula. Abre el micrófono o si no, habla por el chat. A ver, Ingrid, habla. No te oímos. Está diciendo algo. Si puedes hacer la pregunta por el chat. No, no se te oye. Vale, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Alguien quiere...? ¿Alguien está hablando? Sí, sí, sí. Dice que va a escribir la pregunta, pero mientras tanto que haya otra pregunta. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bien, yo para empezar tengo varias cuestiones interesantes. La primera es algo que has comentado al principio, es el tema de la oralidad en contextos postcoloniales. Me parece muy interesante que esto también se aplica en América Latina. Si nos puedes ampliar un poco este contraste entre la oralidad del originario, digamos, provenga de lo que provenga, y lo escrito que proviene del... Si puedes ampliar un poco eso, ¿cómo ves ese contraste? Sí, sí. Bueno, pues efectivamente es uno de los ejes fundamentales de lo que sería pues ese choque de culturas y de tradiciones, ¿no? La, la oralidad es la base de lo que sería pues la propia tradición, ¿no? Es decir, la costumbre, la repetición, en el cual al final en el propio relato la barrera entre lo jurídico, la costumbre, la no costumbre. Entonces, la oralidad pues es la base de esa cultura. El choque está pues la, en el formalismo de la escritura y en la simetría del tecnicismo y también pues en la deslegitimación o la no consideración o la discriminación o la marginación de esas costumbres o de esa forma, ¿no? de construir la cultura de resolución de conflictos, de organización, ¿no? Entonces, en este sentido, hablando de oralidad, también pues podemos hablar de eso, ¿no? Incluso del uso de la ficción también para construir un relato, unas costumbres, de la confusión entre hechos y derechos. Y la escritura. Bueno, la escritura tradicionalmente pues, lo que es un arma de dominación, un arma de tecnificación a la cual no pueden acceder, choca y confronta pues, con lo que sería esa tradición. ¿No? Es lo que es la obra de Walter Ong, famosa, ¿no? De oralidad y escritura de esa confrontación. Y en este caso, pues lo que veremos es cómo la cultura oral pues los convierte en vulnerables, los convierte pues al final en sujetos a esta maquinaria, a estos formalismos. ¿Eh? No sé si te he respondido o estoy... Vamos a intentar, voy a hablar intenta hablar ahora Ingrid, a ver si te escuchamos desde mi ordenador.
No, no te oímos. No he escrito. Bueno, tengo otra cuestión. Creo recordar que la invención de la tradición es una expresión que has utilizado, Sí. y que es una expresión que se utiliza en los estudios de nacionalismo. Una pregunta sería, porque tú lo has utilizado en la invención de la tradición en una etapa precolonial, si he entendido bien. Correctísimo. Pero, ¿cuál sería la invención de la tradición de la colonia y de la poscolonia? ¿Crees que hay una invención de la tradición en estos campos y qué papel juega en los debates actuales? Sí, la invención de la tradición pues es un concepto antropológico que he utilizado, y no es mío, pero para, digamos, describir lo que sucede con la población bereber y en todo caso con ese intento, ¿no?, de desligarlo de lo que sería pues el factor más árabo-islámico y más del sultán, ¿no? En la invención de la tradición, en lo que sería factores poscoloniales, pues evidentemente pasa también, ¿no? Intentando también pues poner el acento en cierto pasado, en ciertas diferencias, en ciertos caracteres y la pregunta es muy buena porque justamente es lo que va a ser eso, la chispa que encenderá el sentimiento nacionalista marroquí. Es decir, va a ser justamente el intento de la tradición bereber para manipular a los bereberes que va a tener el efecto contrario y va a surgir todo el movimiento nacionalista marroquí. Es decir, no, eso no es lo que somos nosotros somos estos, ¿no? O sea, ante la manipulación de nuestra identidad, ante la manipulación de nuestra tradición, nosotros vamos a decir lo que sí que es, ¿no? Y entonces, pues, se va a construir también, o se va a inventar también, pues, una tradición alternativa y también va a surgir el movimiento, en este caso, panarabista, movimiento panarabista que va a ser fundamental en la clave de descolonización, ¿no? Es decir, hay un sentimiento árabe, un sentimiento que también va a tener bastante de invención de tradición, porque Marruecos tenía su propia, digamos, historia, sus propias características, entre otras cosas no había estado bajo el Imperio Otomano, pero sí que el caso del Rif, el caso de los bereberes en la zona de Francia, el caso del Lahir bereber es paradigmático para iniciar esa reacción nacionalista y para entrar en todo el movimiento panarabista que surgirá pues, en el periodo de entreguerras, después de la Segunda Guerra Mundial, en contra de la ocupación colonial, ¿no? Y hoy en día, pues, evidentemente, también se erige, ¿no?, ese discurso también. Y bueno, la propia figura del Mahzen, los propios conceptos de Islam, que son muy diversos. Hay un concepto de Islam califal, que se asocia al sultán, que es más autoritario, que es más oficialista. Pero hay otro tipo de Islam, que es el Islam de las cofradías, que es un Islam sufita, que es un Islam más libre, pero que puede poner en peligro, que puede cuestionar al otro Islam. Hay un Islam rural, un Islam que está influido, sobre todo en la zona del Rif, pues por manifestaciones preislámicas, por efecto también del cristianismo. Por ejemplo, tienen la figura de los marabut, de los santos, ¿no?, que van
moravitos, que se dice en castellano, ¿no? O sea, que es un híbrido, ¿no? Eso lo dice muy bien Clifford Geertz, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, hay diversas construcciones y que efectivamente, pues has hecho la pregunta clave porque es verdad que supone un ejemplo. Y el RIF será visto, ahora acabo la respuesta para que puedan preguntar, y el RIF es visto por todo el mundo árabe, es observado por todo el mundo árabe como un ejemplo, ¿no?, de resistencia, de lucha, ¿no? O sea, Abdelkrim acabará sus días en el Cairo y Egipto es la cabeza del mundo árabe y allí es donde todo el movimiento, ¿no?, los hermanos musulmanes, pero, sí. No, hay una pregunta en el chat que te ha hecho Ingrid. Voy a recuperarla. Mensajes. Perdón. Aquí. Bueno, la leo para los que están en la sala. En primer lugar, quisiera agradecerle pues, muy buena pregunta. Bien, pues en el caso del protectorado, pues y la zona en concreto del RIF, pues había minas, evidentemente. Entonces, en este caso, lo que sucedió con lo que se podía llamar derecho minero o derecho de extracción, tampoco es que sufriera una evolución, porque piensa que en un contexto como es el colonial, las resistencias son mínimas a la explotación. Algún decreto, algún dagir hay, sobre todo en clave administrativa, inspirado en el derecho español, y lo que hacía era pues, establecer concesiones. Pero el expediente que se utilizaba era el que hemos visto también hoy. O sea, el MAGCEN, la cosa pública, expropiaba las tierras o la inscribía a su nombre y a partir de ahí se podía llevar a cabo la explotación. Con lo cual, como vemos, para lo importante desde el punto de vista de la política colonial era pues, inscribir esas propiedades a nombre de lo público y ya está. Y sí que hay derecho minero, pero son muy pocas las normas. Incluso hay alguna publicación de un autor que se llama Galoponte sobre derecho minero, pero es muy poco, ¿no? No ocurre lo mismo que ocurre hoy en día, donde también se producen abusos, también se producen explotaciones y sí que hay una discusión. El problema es que, fíjate, que se silencia hasta tal punto la voz de estas colectividades que no tienen ya ni la capacidad, no tienen ni la capacidad de poder resistirse a la primera fase de colonización jurídica, que es la propia inmatriculación. Imagínate ya resistirse en contra de una concesión administrativa o de una explotación, ¿no? No lo podrán hacer. Por lo tanto, se hace, vienen de una derrota y la única preocupación va a ser alguna norma rudimentaria de derecho administrativo. Muy bien. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Alguna pregunta en el chat? Yo tengo 3 preguntas. Muchas gracias por la respuesta. Muy bien. Otra pregunta. Hemos hablado de pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico es un clásico de los debates en Latinoamérica, aunque se intuye la respuesta, pero en el caso del RIF, ¿estamos hablando de pluralismo jurídico en sentido débil o en sentido fuerte? Bueno, yo consideraría un pluralismo jurídico, igual lo alegaría en sentido débil. No sé si estarías de acuerdo conmigo, ¿no? Pero lo haría así. Lo haría también
desde un punto de vista, antropológico, ¿no? Y entendiendo también pues que bueno, pues hay que superar el marco de lo que sería la propia definición de derecho, ¿no? Y de qué es derecho y no es derecho, ¿no? Lo vería más en un sentido más fuerte, más en lo que sería en la relación con lo que sería la zona más urbana, la zona donde se aplica el derecho islámico. Porque fíjate que aquí sí que se aplica, en el expediente lo hemos visto, sí se aplica la Sharia, se aplica el derecho islámico, pero que es extraño también para ellos. Porque es como una doble colonización. Digamos que la Sharia, ellos son musulmanes, pero en el fondo la Sharia es un elemento jurídico que no deja de confrontar también con su propia tradición, ¿no? De estar en ese juego, ¿no? Entonces, bueno, por eso diría que igual me declinaría más por ese concepto. Y otra cuestión es que nos amplíes un poco el concepto de colonización jurídica. ¿Qué significa? ¿Que la colonia impone su derecho o que las instituciones jurídicas tienen que ver? ¿Cómo funciona el concepto de colonización jurídica y si la colonización jurídica también ocurre después de la colonia, en la situación postcolonial? Sí, muy buena pregunta también. Pues la colonización jurídica se produce en diversos niveles, ¿no? El primer nivel sería el nivel, digamos, institucional, y luego tendríamos un nivel como el que hemos visto hoy. Es decir, alterar el propio derecho y los propios estatus de la propia tierra, ¿no? Que es lo más complicado, porque en teoría el protectorado tiene que respetar el estatus de la propiedad, tiene que respetar esta pluralidad jurídica. Entonces, lo que vemos es cómo la colonización jurídica lo que hace es trasladar de unos conceptos de una cultura jurídica ajena, sin transición, a una cultura jurídica occidental de código civil, a unos conceptos individuales, a unos conceptos abstractos. Fíjense la diferencia o comparándolo con lo que es la transición del antiguo régimen a la época liberal. La transición del antiguo régimen a la época liberal supone un cambio, una transición que en muchas ocasiones lleva un siglo. Estamos hablando de codificación, estamos hablando de un fenómeno que en España llegará a provocar hasta guerras carlistas, ¿no? Por la defensa de los fueros y por la defensa de un modelo alternativo, la desamortización. Aquí lo que estamos viendo es esa colonización jurídica, es esa transformación, es esa transferencia, es esa exportación impuesta, directa y sin ningún tipo de transición y casi de un día para otro, por decirlo así, de lo que sería esas figuras jurídicas conectadas a los estados posesorios que están conectados a la propia esencia de la sociedad, ¿no? Entonces, ese es un efecto. Es un efecto transformador, una colonización jurídica que es un efecto transformador de las propias bases, de los propios equilibrios sociales, ¿no? Esa es una idea de colonización jurídica a través de eso, de figuras, a través de esas estrategias coloniales. Y un segundo nivel de colonización jurídica, que es más institucional, que es más, yo traigo aquí un ordenamiento jurídico, yo traigo aquí unas instituciones, yo traigo aquí unas figuras, que las aplico excepcionalmente, pero que te estoy diciendo, te estoy señalando
que la modificación futura de tu propio derecho tiene que ir por aquí, por esta línea, tiene que seguir este ejemplo. Por lo tanto, lo que ocurre es que la reforma y la modificación que la va a haber, no en la primera década, no en la segunda, pero sí ya cuando los protectorados estén asentados, lo que va a empezar a haber es una transformación de ese derecho que no se quería tocar en un derecho cada vez más parecido al derecho occidental. Consecuencias poscoloniales. ¿Cuáles son? La influencia de un derecho positivo de corte francés, de corte europeo, que es lo que actualmente hay en Marruecos, con la excepción de las cuestiones religiosas, con la excepción del estatuto personal, que es la mudawana, que es el código de familia marroquí, que continuará siendo islámico, que continuará siendo coránico, ¿no? Pero al final los protectorados tendrán como consecuencia pues la occidentalización de los ordenamientos jurídicos en la mayoría de los ámbitos, incluso en el de la lengua, ¿no? El francés todavía se utiliza en los diarios oficiales, ¿no? O sea que, entonces, como ves, hay como una primera capa de colonización muy directa que va donde les interesa, que es el saneamiento para ellos del caos de la propiedad, porque tú vas a colonizar y tú quieres sacar rédito. Tú quieres el colonialismo es capitalista, es mercantilista, es extractor. Eso hay que entrar y hay que buscar los subterfugios para entrar. Pero luego, a largo plazo, un proyecto a largo plazo ya de transferencia colonial directamente. Sí, perdón. Perdona que me extiendo mucho. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, y mi última duda, mi última cuestión es, bueno, había una asignatura en la carrera que se me resistió, que era Derecho Internacional Privado, que yo consideraba que era muy complicada. Y en un momento determinado de tu intervención has dicho que no quieren regular el estatuto personal, no quieren regular la propiedad. Y yo me pregunto, ¿eso no redunda en la seguridad? ¿No redunda en la seguridad jurídica? ¿No redunda en la certeza? ¿O se hace una especie de derecho internacional privado según el estatuto personal y regular? ¿Puedes explicarlo esto un poco más? Sí, fantástica también la pregunta. Es un estatuto, es una jurisdicción que funciona en clave a derecho internacional privado, totalmente, ¿no? Es decir, tu estatuto personal es el que determina la aplicación de una jurisdicción o de otra jurisdicción. Es decir, ante una misma situación, dependiendo de si eres nacional de un lugar o de otro, se te va a aplicar un derecho u otro. Entonces, al final, efectivamente, incluso sabemos quién hizo esos códigos y sabemos que fueron grandes profesores de Derecho Internacional privado los que hicieron el régimen jurídico que atribuía la competencia. O sea, es un sistema absoluto de Derecho Internacional privado. De hecho, a la figura del protegido se le llama como una suerte de nacionalidad privada, porque tú eras marroquí, pero no ibas a los tribunales marroquíes, sino que ibas a los tribunales de los españoles o de los franceses. Entonces se le dice una suerte de nacionalidad de derecho privado. Por lo tanto, funciona así, de tal suerte que un mismo asunto jurídico, dependiendo del estatuto personal, podía ser juzgado por un tribunal hebraico, podía ser juzgado por un tribunal islámico, podía ser juzgado por un tribunal español. ¿Qué es lo que ocurre? La propiedad no es estatuto personal, es estatuto real. Entonces, ahí es donde tienen la dificultad. Ahí es donde tienen la dificultad. Y no quieren entrar por una cuestión política. Claro que quieren entrar. O sea, ya les hubiera gustado entrar y decir, eliminamos todos estos estatutos, se aplica un régimen de propiedad de Código Civil y aire, ¿no? Es lo que les hubiera salido, pero no lo podían hacer
precisamente por esa situación de pluralismo y por ese choque que sin duda hubiera ocasionado. Porque tenía que ver con la religión, porque tenía que ver con el sultán, porque tenía que ver con el islam, porque tenía que ver con las comunidades, porque tenía que ver con muchas situaciones sensibles. Por lo tanto, fíjate que lo que van a hacer no es utilizar el estatuto personal, no funcionaba. En otras palabras, yo podía adquirir una propiedad, si esa propiedad estaba en una ciudad, en Tetuán, a mí se me aplicaba el derecho musulmán. Se me aplicaba el derecho musulmán y estaba regida por el derecho musulmán. Pero como yo era español, si tenía algún problema, iría a la justicia española y se me aplicaría el derecho musulmán. Eso no se hacía. Eso no se hacía, ¿no? O sea, entonces, al final, lo que se hace es para evitar que el español acabe en el tribunal islámico, era darle la facultad de registrarlo. Entonces, si tú te quieres escapar, o sea, con tu estatuto personal solo no va a ser suficiente, porque como es propiedad, ahí cuenta el régimen de la propiedad. Entonces, ahí lo dicen, para escapar del juez islámico, que sería absurdo que un cristiano fuera juzgado, inscríbela, ¿no? Entonces, ese formalismo es el que hace que aquello acabe en competencia ya de los jueces, digamos, españoles, ¿no? De ahí el problema, ¿no? De ahí el problema del derecho internacional privado, ¿no? Que el punto de conexión de la propiedad no lo marca el poseedor. Ese era el problema. Por eso se tienen que inventar toda esta historia del registro. Bien. ¿Alguna pregunta más para terminar? A ver, ¿alguna pregunta por el chat? Bueno, pues bueno, ha sido muy interesante sobre un tema que no hemos tratado pocas veces en el taller. Muchas gracias al ponente. Y les convocamos a la próxima sesión, que será el 8 de mayo, sobre la reforma indígena en México, con Rodolfo Moreno Cruz, de la Universidad de Oaxaca. Y hasta el próximo día. Muchas gracias a todos por la asistencia. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.